Vamos a comenzar luego de saludarlo, preguntándole su impresión de lo que pasó ayer en la Asamblea. Con 103 votos, los asambleístas decidieron declarar el incumplimiento del plan de gobierno, para redondear la idea, del presidente Lasso. ¿Es causal de destitución? ¿Cuánto le preocupa esto al gobierno? ¿Cómo está Jimmy? Buenos días. Buenos días con Omar y con todos los que se encuentran en cabina. A los tiempos que estamos por acá, pero bueno, así es esto. Con tantas funciones a veces las cosas se complican. Mire, la verdad es que es fácil categorizar las cosas, pero a mí nunca me gusta ponerle letreros a las decisiones, porque al final del día cada quien sabe por qué las toma, pero yo le digo algo, la decisión de ayer es absolutamente ridícula. Ridícula porque no se le puede pedir a un gobierno que cumpla en un año con un plan que está previsto para 4 años. Yo creo que a alguien se lo evalúa en el momento que corresponde, con las herramientas que corresponde y con la equidad y justicia que corresponde. Entonces, decir que un gobierno ha incumplido sus metas en el primer año de gobierno, cuando eso está previsto para que sea al menos a 4 años, me parece al menos un despropósito, y la verdad es que me parece lo insisto, una resolución ridícula. Segundo, no nos olvidemos que al final del día también es inconducente la resolución, porque el supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo no es causal para la destitución, lo dice, parece que la asambleísta Pazmiño no ha leído bien la Constitución, porque vi unas declaraciones de ella en el sentido contrario, pero el 130 de ninguna manera establece esas causales para entrar en un proceso de destitución o de impugnación del presidente, a menos que se esté afiebradamente pensando en que esa forzosamente debe ser la vía, que no lo creo, porque al fin y al cabo supongo que los asambleístas deberán tener cosas más importantes que hacer. Lo que sí puede ser, según, si no me equivoco, según lo que establece el artículo 148 de la Constitución, es que si es que ellos de alguna manera con sus actitudes o sus decisiones obstruyen la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, ellos sí podrían estar en causal de disolución de la Asamblea, tal como lo establece la misma Constitución. Por lo tanto, creo que lo importante aquí es actuar con la debida reflexión y madurez y entender que estar peleando mutuamente o estar generando situaciones de conflicto o de inestabilidad política en el caso de la Asamblea no es lo más recomendable para poder avanzar. El país necesita una colaboración como más o menos se venía dando, yo lo había dicho hace 2 o 3 días, como más o menos se venía dando, una colaboración efectiva entre Ejecutivo y Legislativo, y no estar en estas cosas que luego retrasan la toma de decisiones y sobre todo la solución de los problemas que tanto requiere el país. Esta suma de votos y lo que resolvió ayer la Asamblea, más allá de que sea más o menos como un exhorto, según lo que le entiendo a usted, no es un poco, no lo interpretan ustedes como ven a lo lejos, aunque sea como sentar las bases de una conspiración legislativa, porque si dice que la respuesta puede ser disolver la Asamblea, es porque ven alguna sombra. Bueno, lo que pasa es que nosotros respondemos en función de lo que vemos. Como ustedes habrán podido apreciar, nunca el gobierno ha tenido una actitud agresiva con la Asamblea, ni de cuestionamiento, ni de resoluciones, ni de hostigamiento del trabajo que hacen los asambleístas. El gobierno siempre ha reaccionado, como es este caso también. Nosotros no hemos buscado inclinar la balanza en ningún lado, nos toca hacer nuestro trabajo, nos toca enviar nuestras leyes. Es más, había una comisión técnica ejecutivo-legislativa que ha tratado el proyecto de ley de inversiones y que, de acuerdo a la información que tenemos, cuenta con un 88% de aceptación de los asambleístas. Por lo tanto, el gobierno siempre ha extendido su mano para colaborar, dentro de lo justo, dentro de lo correcto y dentro de lo transparente. Pero pareciera que hubiera un comportamiento sistemático de hostigamiento a todo lo que hace o dice el gobierno, y eso sin duda complica las cosas, además que creo que también es un elemento que no le hace bien a la Asamblea, porque por algo lamentablemente están en el 7% de aprobación en todo el país, y yo creo que eso es algo que debería preocuparles para ver de qué manera invierten mejor su tiempo y se dedican a cosas que sean más productivas para el país. Ministro, ¿es o no cierto esto de que en algún rato el presidente de la República llamó al expresidente Correa, no sé si para hablar de algún espacio de colaboración, para lo que sea, pero hubo o no hubo, o es una leyenda urbana esto? Yo no puedo dar fe de esa llamada porque yo no estuve. Si la hubo, yo no estuve, ni tampoco conozco su contenido. Y pues si es una leyenda urbana, supongo
que solo quienes participaron sabrán el real contenido, pero yo no puedo dar fe de eso porque yo no estuve si es que esta se produjo. Así que poco o nada puedo decir allí. A ver, no quiero por supuesto que usted hable por el presidente, pero sí le pregunto, ¿qué le parecen estas declaraciones que formuló en su última intervención con el colega Rafael Cuesta cuando expresó la necesidad de construir edificios con identidad de género, o que tiene el plan para combatir la inseguridad, el sicariato, etcétera, que está allí pero que no lo puede mostrar, es reservado, etcétera, etcétera? Bueno, un plan de seguridad es por naturaleza reservado, es por naturaleza confidencial. En todo el planeta es así. Nadie le va a decir, nadie va a publicar a los cuatro vientos cuál es el plan de seguridad para combatir la delincuencia, menos la delincuencia transnacional, menos la delincuencia organizada. Por lo tanto, no tiene nada de sorprendente que el señor presidente de la República diga que hay un plan de seguridad, porque somos el Ejecutivo, necesitamos tener un plan de seguridad, y segundo, que es un plan confidencial. Por lo tanto, los detalles no se pueden esbozar. Ciertamente hay un aspecto institucional, ciertamente hay un aspecto de infraestructura, ciertamente hay un aspecto operativo, ciertamente hay un aspecto de mejoramiento de capacidades, pero eso no se puede andar diciendo a los cuatro vientos, porque si no, pues los detalles de un plan de seguridad se convertirían en cuestiones públicas para ventilarlos de todo el mundo. Y usted sabe que aquí, hasta cuando juega la selección, hay 18 millones de entrenadores y todo el mundo va a querer opinar y decir qué le parece y criticar todo lo que pueda, lo cual es normal, ¿no? Estamos en una sociedad democrática y este gobierno probablemente es el más democrático de los últimos 50 años, porque hemos escuchado críticas por todos lados y está bien, pero también nos corresponde pues ser discretos en algunas cosas que lo ameritan y poder seguir avanzando. Y en cuanto al derrocamiento del edificio, eso lo anunció el presidente. Mire, también la infraestructura es condicionante de los comportamientos. Si es que usted, por ejemplo, en un edificio no tiene cámaras en las escaleras, no tiene protocolos que sean rigurosos, no tiene procesos de seguimiento que permitan mantener una disciplina en una escuela de formación, las cosas se pueden salir de su cauce como en efecto se salieron y se pueden producir tragedias como en efecto se produjeron. A veces a las personas hay que protegerlas de sí mismas y yo creo que la infraestructura ayuda a eso también. El presidente pues, ha detectado fallas importantes en la configuración de los edificios a propósito de esta desgracia y de esta tragedia enorme que ha sucedido para el gobierno, para el país y para la mujer ecuatoriana. Y tenemos que tomar decisiones desde lo operativo, tenemos que tomar decisiones desde lo logístico, tenemos que tomar decisiones desde lo reglamentario y por supuesto también tenemos que tomar decisiones en relación con la infraestructura. Por lo tanto, yo no lo veo como algo tan criticable el hecho de construir una infraestructura o diseñar una infraestructura que esté mucho más acorde con la nueva visión que está planteando el Ejecutivo, respetuosa, por supuesto, del género y de todo lo que eso implica. Ministro, buenos días. Noris Arroyave le saluda. ¿Qué tal, Noris? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Ministro, pero, a ver, vamos, derrumbar un edificio que ya está construido para poner cámaras, como que no me hace mucho sentido. Y también entiendo lo del tema de construir y empezar a construir infraestructura que esté ligada con el aporte al desarrollo y a la equidad de género, pero eso es en adelante, ¿no? Lo que vamos construyendo, pero entonces vamos a derrumbar todos los lugares donde a la mujer nos han maltratado, nos han ofendido y nos han matado para poder empezar a resignificar. No se trata de eso y creo que hacia allá fue el debate y la crítica puntual que se le hizo al presidente en torno a este tema. Si faltan cámaras, pongamos las cámaras. Si falta un tema más de profundidad y de construcción, de discurso incluso de la institución, de la policía, pues bueno, vamos trabajando hacia allá. Pero no se trata de derrumbar algo para encima de eso construir algo que ahí no está el problema de fondo. Yo no he dicho primero que se trate de derrumbar edificios para poner cámaras. Eso lo está diciendo usted, no lo he dicho yo. Segundo, no, estoy diciendo que el presidente dijo derrumbar un edificio. Escúcheme, yo le escuché, ahora escúcheme usted. Entonces, yo no le he dicho que se va a derrumbar un edificio para poner cámaras. Esa es una inexactitud que no la estoy diciendo yo, la está diciendo usted, pero creo que es un ejemplo que evidencia bastante un poco el concepto que usted ha esbozado, que me parece muy oportuno, que es el de la resignificación. La resignificación tiene muchas aristas y los símbolos son importantes, porque sobre todo en materia política y en materia pública, no solamente se pelea desde lo que se hace, sino también desde lo que se dice. No solamente se cambian comportamientos culturales desde las decisiones normativas que se toman,
sino también desde los comportamientos públicos que se adoptan, y no solamente en términos reglamentarios, sino también operativos y en términos de infraestructura, que son los que finalmente terminan incidiendo en nuevos diseños de comportamiento para la sociedad. El problema de género es un problema de poder. Es un problema de poder que se ve materializado en el abuso del hombre, normalmente hacia la mujer. No es en todos los casos, pero es en la gran mayoría de los casos, y que luego puede terminar en tragedias. Y eso tiene que ser combatido desde el ángulo de la educación, desde los procesos culturales, desde las decisiones que se toman en materia de infraestructura, desde las decisiones que se toman en materia reglamentaria. Es un todo. Sacar un elemento de esos, como puede ser el derrocamiento de un edificio, es probablemente quitarle justo esa significación a ese todo que se pretende dar vuelta. Y eso es lo que se está refiriendo el presidente. Tal vez sea caro derrumbar el edificio, tal vez no sea necesario porque la infraestructura puede ser mejorada, tal vez se pueden tomar otras medidas que sean más importantes, pero somos el gobierno y el gobierno decide que estas cosas son importantes a partir de un concepto integral que tiene que ver con el combate para prevenir y erradicar de una vez por todas la violencia de género, y tenemos que dar un aporte que sea contundente. Es más, hasta la crítica y el debate que se ha generado en la sociedad es bueno, porque nos permite de todas maneras ir evaluando y determinando cuáles son las medidas más útiles y dónde debemos colocar los dólares que tiene el Estado, que a veces son mayores o a veces son menores, para poder llegar a tomar estas decisiones con la mayor eficiencia posible. Pero en todo caso, creo que analizar un solo aspecto como el derrocamiento del edificio puede ser un enfoque parcial, y nosotros estamos por un enfoque total en cuanto a esta lucha. Es más, la semana pasada se ha construido la primera mesa, que es, bueno, la mesa número 11, que es para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Eso se engancha con la ley que fue adoptada en el 2018 en materia de género, y con el sistema integral que cuenta con 22 instituciones que hasta el momento no ha funcionado apropiadamente, y todas esas son herramientas que pueden confluir hacia ese resultado que se está buscando. Lo que sí está claro es que por parte del gobierno, a propósito de lo que ha sucedido en estas semanas que ha verdaderamente afectado al país y particularmente al gobierno, hemos tomado una serie de decisiones en diferentes ámbitos que esperamos implementarlas en las próximas semanas y meses. Claro, completamente de acuerdo con usted, ministro, que el discurso menos importante se debe centrar en el derrocamiento o no del edificio cuando se necesitan cambios estructurales y profundos, pero fue lo planteado por el presidente, no por Noris Arroyave como periodista, ni por la ciudadanía que generó el debate. En todo caso, también se habla de crear políticas públicas a partir del gobierno, y siendo el gobierno el que decide hablar sobre el tema de la violencia de la mujer en este contexto, y vimos una foto en donde todos eran hombres los que estaban ahí. Le quiero preguntar eso también y darle la oportunidad que nos explique a los ecuatorianos por qué son solo los hombres hablando de los problemas de las mujeres. En realidad, esa foto fue para una reunión de seguridad. Es tan, digamos, hábil las redes sociales que descontextualizaron una foto que no tenía nada que ver con el tema de género, y que no fue pensada así, ni tampoco fue tomada para eso, ni de ninguna manera supone ningún comité de 8 señores ahí parados hablando de temas de género, sino que esa foto se la tomó por un tema de seguridad que se estaba tratando, y luego en las redes se le puso el membrete de estos son los 8 caballeros o señores o como sea, que son los que van a darle forma a las políticas de género. Nada más falso que eso. Fue absolutamente mentira. De hecho, existe, como ya lo comenté, un sistema integral de prevención y erradicación de violencia contra la mujer que está funcionando, que cuenta con 22 instituciones, que ese es el marco para tomar decisiones. Hay una mesa que es la mesa 11 dentro de este mismo ámbito, que es la que está funcionando ya y va a tener reuniones territoriales en las 24 provincias justamente para ir receptando esta información. Ayer ya tuvimos también otra reunión con el presidente de la República y con 22 lideresas de organizaciones sociales que también participaron en el gabinete. El presidente también se ha reunido con todas las funcionarias a nivel de determinados rangos que están trabajando en el gobierno del encuentro justamente para apuntalar este tipo de políticas públicas. Entonces, lo único que no tiene nada que ver con todas las decisiones que se han tomado en este asunto es esa foto. Pero bueno, entendemos que es así, entendemos que esos son las redes y hay que aceptarlo y seguir adelante. Ministro, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal, Omar? A los tiempos que se deja ver, ministro. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Bueno, sí, ahí vamos. Nunca nos aburrimos, pero ahí nos toca ir a es imposible aburrirse en este país. Oiga, ministro, ¿qué pasó con los 3 anuncios del presidente? Que, por cierto, y este sí es un comentario personal, fatal esa cadena que hicieron desde la pista del aeropuerto, ¿eh? Fatal. Entonces, se lo digo desde el punto de vista comunicacional. Fatal.
Ahora, O sea, la pregunta, ministro, vamos, o sea, se escuchaba más el ¿pero qué viento le que lo que fue? estaba diciendo Guillermo A ver, Lazo. todo el mundo Pero bueno, todo el mundo vamos al critica punto, todo, vamos al punto, ministro. Mire, pero está bien. O sea, así es la vida, ¿no? en esa cadena, Yo tenía text- también una novia que me criticaba todo y yo siempre la trataba bien. así, eso es propio de los ecuatorianos, ministro. Mire, Sí. pero Una amiga que me iba a bueno, pegar con- esto sí lo voy a decir textualmente para que no haya equivocación. El ministro dijo inmediatamente los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce quedan desvinculados. Inmediatamente. Hago énfasis en la cita textual de Guillermo Lazo. Inmediatamente. Una semana después los vemos todavía reunidos en la plenaria del ministerio. Dijo lo del edificio, que bueno, más allá de las discusiones, ya la justicia dijo, señor Lazo, olvídese de esas ideas que no se va a dar. Y se dio el plazo de 7 días, después le dieron 2 días a más a ver si atrapaban a Germán Cáceres y ya estamos 5 de octubre y nada todavía. La pregunta concreta es, bueno, obviamente esto desacredita aún más la palabra de Guillermo Lazo, pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué ese cambio de visión? ¿Por qué inmediatamente al no hay que actuar con locura, como lo dijo el otro día Guillermo Lazo, no hay que actuar a la loca? Pues bueno, actuó a la loca al decir que inmediatamente estaban separados. ¿Qué pasó? Quizás se dieron cuenta de algún malestar entre los generales, que se les estaba calentando la tropa. ¿Algo pasó? No, nadie ha dicho nada tampoco de que el presidente en esa misma cadena o nota de prensa, como se le llame, cuando recién llegó, nadie ha dicho nada que fue dada para evidenciar que el presidente inmediatamente después de su arribo iba a dar un mensaje a la nación. Fue lo que de hecho pasó, porque él apenas estaba llegando de viaje e inmediatamente al descender del avión, además el avión me parece que estaba de fondo, quiso dirigirse a los ecuatorianos y manifestar sus decisiones en este tema tan sensible para el país, porque ese pudo haber sido el enfoque positivo, pero bueno, está bien, es mejor enfocarlo en función del viento, de si el avión estaba o no estaba y una serie de aspectos. De ahí, lo segundo, tampoco nadie ha dicho que en esa misma cadena el presidente decidió la desvinculación de un oficial muy valioso, que era el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, alguien que supo desempeñar con honores el puesto que se le encomendó como ministro del Interior. Nadie ha dicho eso, que él en ese momento, en esa cadena, decidió desvincular a un buen ministro del Interior que le estaba dando un servicio a la patria, pero que hubo que tomar decisiones en función de la gravedad de los acontecimientos que en días previos se habían sucedido en el país. Nadie ha dicho eso, y sin embargo él tomó la decisión, porque era lo que correspondía de acuerdo a su análisis. Entonces, las cosas no son blanco o negro, tienen sus matices. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, todavía el comandante de la policía sigue en su puesto? La respuesta es muy sencilla. Porque de ahí para adelante se han encaminado una serie de procesos justamente con el objetivo de poder identificar y atrapar al principal sospechoso del asesinato de María Belén, a quien se le tiene ya una pista establecida con herramientas concretas, y si es que se desvincula al comandante de la policía en este momento, muy probablemente esos procesos que ya se están siguiendo se pueden detener o de alguna manera afectar. Y lo prioritario, más que hacer pensar que la palabra está sellada en piedra, es seguir el curso racional y lógico de los acontecimientos. ¿Qué es más importante? Que la gente no nos critique por no desvincularlo al comandante Salinas en el día 7 a las 12 de la noche, o que con una pista que ya se tiene establecida no afectar ese proceso para ver si se logra atrapar a este sospechoso. Yo creo que lo segundo, a mí me parece que lo segundo. Entonces nos toca de alguna forma asimilar la crítica, pero lo que yo quiero que tenga claro, Omar, es que todo tiene una explicación, nada es caprichoso, todo obedece a un criterio que nos toca implementar, y claro, a veces debemos pagar el precio de estas decisiones, porque al fin y al cabo eso es el gobierno paga el precio de las decisiones que tiene que tomar en un momento determinado, pero tenemos la obligación de seguir adelante. Y aquí lo principal para poder avanzar como sociedad es poder cerrar este círculo y atrapar a ese señor. Gracias al ministro Francisco Jiménez. Lamentablemente el tiempo se acabó. Que tenga usted un buen día, Francisco. Buen día.
Gracias, Fue ministro. rapidísimo la entrevista. Es que empezamos 10 minutos tardecito. Ay, cuidado. Usted estaba en otra entrevista. No, bueno, está bien. Está bien. Gracias. Nos vemos la próxima vez. Un Gracias. abrazo a todos. Bueno.